Hola, bienvenidos a una nueva edición de Cuore. El tema de hoy es la combinación de dos entidades muy graves de por sí, la estenosis aórtica y la insuficiencia renal crónica. La estenosis aórtica es más prevalente y tiene una mayor velocidad de evolución en presencia de insuficiencia renal crónica. En esta situación, la evolución de la valvulopatía se torna rápida y es imprevista. En la insuficiencia renal crónica con estenosis aórtica, ante la necesidad de efectuar un reemplazo valvular aórtico, ya sea un TAVI o quirúrgico, la mortalidad es mayor y está asociada con peores resultados hospitalarios y alejados. Estos pacientes, sin embargo, han sido excluidos de todos los trials prospectivos, por lo cual nos basamos en información de trabajos observacionales que son pequeños y retrospectivos. Los mismos muestran una alta prevalencia de estenosis aórtica en todas sus variantes, desde la simple esclerosis hasta las más graves, en distintos tipos de insuficiencia renal. La bibliografía emanada de grandes bases ecocardiográficas demuestra una prevalencia del 3,5 de la estenosis aórtica, pero en presencia de insuficiencia renal crónica, el porcentaje aumenta a un 9,5%. Los pacientes con un índice de filtrado glomerular menor a 44 mililitros por minuto tienen una prevalencia de valvulopatía superior al 20% y la disminución del área valvular es 2 veces más rápida por año en los pacientes con insuficiencia renal grado 5 versus la población sin patología renal. La sobrevida de la estenosis aórtica severa asintomática a 5 años sin insuficiencia renal es del 67%, mientras que el mismo tipo de estenosis aórtica con insuficiencia renal tiene una sobrevida a 5 años del 42%. Ambas entidades, la estenosis aórtica y la insuficiencia renal crónica, generan efectos hemodinámicos y anatómicos sobre el ventrículo izquierdo que se superponen y esto aumenta la gravedad, el mal pronóstico y la velocidad de progresión. En la insuficiencia renal, la asociación de la valvulopatía aórtica que nos ocupa en el día de hoy, más MAC, Mitral Annular Calcification, es frecuente, lo cual obviamente aumenta mucho la gravedad. El grado de calcificación del anillo mitral se relaciona con dos cosas. A, con la severidad de la insuficiencia renal crónica y B, con el tiempo que lleva el paciente en diálisis. Por lo tanto, un MAC en este caso genera una insuficiencia o estenosis mitral o ambas, que con más la estenosis aórtica genera una doble valvulopatía en presencia de insuficiencia renal crónica. El pronóstico de esta triple entidad ni siquiera hay que mencionarlo. Es interesante que, casi como al pasar, que los ecocardiogramas en presencia de insuficiencia renal crónica deben efectuarse el día después de la diálisis y la frecuencia debe ser semestral. ¿Por qué? Porque los ecocardiogramas efectuados en pacientes en diálisis pueden efectuarse en un momento de hipervolemia o en un momento de hipovolemia con resultados muy discrepantes. La mencionada exclusión de este tipo de paciente en los grandes trials genera una falta muy importante de datos y uno de los más interesantes es, ante la necesidad de un reemplazo valvular aórtico, ¿qué procedimiento de reemplazo uso? ¿Cuál es el más adecuado, el TAVI o la cirugía? ¿Qué prótesis debería usar, la biológica o la mecánica? La insuficiencia renal crónica persistente es la principal causa de insuficiencia renal aguda post-reemplazo valvular aórtico por cualquier método. Y la insuficiencia renal aguda se asocia a una muy alta mortalidad. Hay pequeños trabajos observacionales que hablan de una mortalidad sumada
de más del 25% ante la presencia de insuficiencia renal aguda en el perioperatorio o en el peritario. Sí, en los datos que nos brinda la Acute Kidney Injury Network Classification para estandarizar el diagnóstico de insuficiencia renal por reemplazo valvular es que se debería considerar insuficiencia renal la que se presenta entre 3 y 7 días post procedimiento o estar alerta ante un aumento significativo de creatinina dentro de las primeras 48 horas. El desarrollo de insuficiencia renal aguda post reemplazo valvular aórtico, ya lo dije, está asociado con mayor mortalidad hospitalaria y alejada. En el caso particular del TAVI, las causas de insuficiencia renal aguda son multifactoriales y las voy a mencionar en breves instantes. Sin embargo, en el caso del TAVI, tenemos un factor a considerar muy importante, que depende de las comorbilidades preexistentes y que la insuficiencia renal crónica y el índice de filtrado glomerular grave bajo previo son muy importantes, pero en el caso del TAVI el contraste que se utiliza es un factor muy importante. Tengo contraste durante el TAVI, tengo contraste en las tomografías previas, tengo contraste en eventual angioplastías previas, y el daño renal de la utilización de todo este contraste es sumatorio y debe ser considerado. La vía transfemoral es la más adecuada y tiene mucho menos insuficiencia renal que la transapical. Las válvulas autoexpandibles que no requieren marcapaseos de alta frecuencia tienen menos insuficiencia renal aguda que las balones expandibles que sí requieren marcapaseo de alta frecuencia. ¿Por qué? Porque obviamente durante el marcapaseo de alta frecuencia el flujo periférico disminuye y es una injuria más para un riñón ya previamente dañado. Por lo tanto, en caso de insuficiencia renal crónica, por favor, utilizar la vía transfemoral y en lo posible válvulas autoexpandibles. Es interesante que el TAVI de moderado o bajo riesgo, sobre el cual tanto se ha escrito, tiene una baja incidencia de insuficiencia renal aguda y de diálisis, cuyos números tienen ustedes abajo a la derecha. El riesgo en caso de cirugía también es multifactorial. Comparten los factores de riesgo y los tienen enumerados a la izquierda de su pantalla. En un reciente metaanálisis sobre casi 20.000 pacientes, se estudió la insuficiencia renal aguda a 30 días. Post-TAVI, 7,1%. Y post-reemplazo valvular aórtico por cirugía, 12,1%. El OSREDIO lo tienen en pantalla. Y lo que es muy interesante, que ambos métodos, TAVI y cirugía, tuvieron un índice de diálisis igual. Aunque el número absoluto sea distinto, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Entonces, en presencia de insuficiencia renal crónica con estenosis aórtica, es preferente utilizar TAVI con válvulas autoexpandibles por vía transfemoral. Ustedes saben que está llegando una nueva era en la evaluación precoz de la insuficiencia renal aguda, utilizando biomarcadores que no hemos utilizado hasta el presente. Y, por ejemplo, el que más se ha utilizado es la 5-adenil-homocisteína, no disponible en la Argentina, tema más interesante, pero para otro día. ¿Y qué válvulas usamos? ¿Las mecánicas o las biológicas en la insuficiencia renal crónica? Es imperativo que yo establezca la expectativa de vida. Las válvulas mecánicas se usan, ¿por quién? Se usan en los más jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen una gran expectativa de vida. ¿Cuál es la expectativa de vida de un paciente en diálisis sin posibilidad de trasplante y que ya tiene muchos años de diálisis?
¿Tiene una expectativa de vida a 10 años? No la tienen. Los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen reducida la expectativa de vida y las válvulas mecánicas generan un aumento del riesgo de sangrado muy importante. Tiene pocas probabilidades de beneficiarse de una válvula mecánica que, como ya dije, solo se indican con una expectativa de vida superior a 10 años. En 1998, las guías recomendaron la utilización de válvulas mecánicas a pesar del riesgo de la anticoagulación, sobre todo en el grado 5 HD, HD quiere decir hemodiálisis, o sea, los que estaban en diálisis, basado en la observación de la muy rápida calcificación de las válvulas biológicas en este caso. Tan rápida calcificación que fueron proscriptas en las guías de 1998. Pero ¿qué pasó? Que en un análisis de la United States Renal Data System sobre casi 6.000 pacientes efectuados en pacientes en diálisis con reemplazo valvular aórtico, a lo largo de 20 años, 1978-1998, no mostró diferencias a 2 años en las sobrevidas entre mecánicas y biológicas. Ustedes tienen los números de sobrevidas de cada una. Entonces, esto es muy raro. Las biológicas estaban proscriptas, pero un estudio a 20 años mostró la misma sobrevida que las mecánicas. Por lo tanto, en el año 2006 se levantó, se eliminó la proscripción de válvulas biológicas en todas las guías, y al día de hoy las guías no publican ninguna recomendación. Van a tener que decidirlo ustedes. Sin embargo, en los Estados Unidos, las más utilizadas son las válvulas biológicas. Para terminar, ustedes saben que la resonancia nuclear magnética puede aportar datos muy importantes en la estenosis aórtica y cada vez se está utilizando más. La resonancia nuclear magnética puede identificar la presencia de fibrosis focal en la estenosis aórtica, y cuando esta patente aparece y no es una patente isquémica ni de infarto en presencia de estenosis aórtica, es un signo de mayor gravedad y de mayor mortalidad. Miren ustedes cuán importante es. Pero el uso de gadolino, imprescindible para detectar esto en la insuficiencia renal crónica, puede generar una entidad gravísima que es la fibrosis sistémica nefrogénica. Por lo tanto, no se puede utilizar el gadolino en la insuficiencia renal crónica. ¿Y qué está indicado? Está indicado los contrastes de segunda generación. ¿Pero en qué pacientes? En un trial ongoing, o sea, en desarrollo, el VOLUT, diseñado para evaluar la fibrosis en estenosis aórtica severa asintomática, están excluidos todos los pacientes que tengan menos de 30 mililitros por minuto de índice de filtrado glomerular. O sea que este trabajo, que ni siquiera está terminado, tampoco nos va a contestar esta duda. El riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica en el grupo 2 de agentes de contraste en pacientes con insuficiencia renal severa, grado 4 o 5, es extremadamente bajo. Y, por lo tanto, el uso de la resonancia nuclear magnética en la evaluación de estenosis aórtica con insuficiencia renal no está definido y se encuentra a la espera de futuros estudios, pero ya disponemos de los contrastes de segunda generación. El uso de los contrastes llamados macrocíclicos iónicos de segunda generación es lo indicado en insuficiencia renal crónica. El único disponible en la Argentina, el Dotarem. En la bibliografía internacional, ustedes disponen del gadobenate, del gadobrutrol y del gatoteridol. Y lo repito y lo señalo, bajo riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica en la insuficiencia renal utilizando estos. El T1 mapping, con o sin gadolinio, puede identificar fibrosis difusa, que es una entidad distinta a la focal. Sin embargo, la sensibilidad y los resultados del T1 mapping disminuyen notablemente su eficacia cuando es hecho post
diálisis inmediato. Es muy interesante en otra charla que hablemos del uso de la ecocardiografía 3D en estos casos. Las conclusiones. La presencia de insuficiencia renal crónica da una evolución hospitalaria y alejada de la estenosis aórtica mala, de mal pronóstico. La severidad de la insuficiencia renal crónica y el tiempo en diálisis favorece el desarrollo de MAC, Mitral Annulus Calcification. Los resultados del reemplazo valvular aórtico, ya sea por TAVI o por cirugía, son malos en comparación a los obtenidos en ausencia de insuficiencia renal crónica. Los resultados del TAVI son mejores utilizando válvula autoexpandible y siempre por vía transfemoral. Las guías no explicitan el tipo de prótesis cuál es la más indicada. Sin embargo, se utilizan mucho más las biológicas en caso de cirugía. Ante la necesidad de efectuar una resonancia nuclear magnética, se deben usar exclusivamente contrastes de segunda generación. Gracias.